¿Qué tal, traders? Vamos a analizar los movimientos importantes que podríamos tener esta semana para poder aprovechar algunas oportunidades que tengamos de trades de alta probabilidad. El dólar americano franco suizo está llegando a niveles muy importantes. Recuerden que aquí, esa es la gráfica diaria, es donde tuvimos esta fuerte venta que dirigen este movimiento y esta otra. Está ahorita sobre esos niveles. Tenemos ya una divergencia, que significa que la suma de cierre de las velas cada vez más abajo. ¿Okay? Eso es todo lo que nos dice la divergencia. Hay que sincronizar el movimiento en la gráfica de 1 hora o 15 minutos. Próximas noticias importantes. Para que nos den entrada, esperaremos aquí una señal de una sacudida alcista, vela envolvente alcista, pero con una buena cantidad de volumen. Para entrar en venta corta, solo si lo tenemos, entraríamos. Otro par de forex niveles importantes es el dólar americano y en japonés. Si vemos en la gráfica diaria de la intervención que hicieron comprando yenes, de la Secretaría del Tesoro, está justo sobre la base de la vela donde llegó cuando se detuvo el movimiento alcista a favor del americano en contra del yen japonés. Así que hay que ver si hay otra reacción nuevamente y otra señal de compra para un trade de corrección. Por lo demás, ha seguido su rumbo el mercado como lo habíamos venido viendo. Noten como ya desde aquí hicimos trades en venta corta. Aquí hicimos un trade alcista de 300 pips que ya mostramos hace 2 semanas. Ahora los que están extendidos son las divisas asiáticas. El dólar australiano ya rebasó estos niveles que había alcanzado antes, y lo mismo el dólar de Nueva Zelanda. Hay que estar atentos a una posible corrección. Obviamente la corrección hay que sincronizarla a una gráfica de 15 minutos o una gráfica de 1 hora. En los índices tuvimos movimientos importantes el día de hoy. Aquí tenemos un movimiento donde empujaron el precio justo por debajo de los mínimos de la semana pasada para ver qué tanta venta encontraban en esos niveles. Hicimos un pequeño trade de scalping. Noten cómo en el Nasdaq, esos son los mínimos de la semana pasada, empujaron el precio y ahí justo hubo una reversa. Una vez que se dieron cuenta que no había mucha venta, que era lo único que querían probar las ballenas, por el patrón que tenemos en la gráfica, después le metieron el pie al acelerador. Fue un pequeño trade de scalping nada más, 144 pips. Las señales no eran extremadamente claras, por lo cual no quisimos tomar mucho riesgo. Pero finalmente, como lo vemos en la gráfica de 5 minutos que lo vamos a mostrar aquí, finalmente le metieron el pie al acelerador al final. Aquí lo tenemos, miren. Esta fue la sacudida de los mínimos. Esa es la cantidad de volumen que metieron después de penetrarlos por el movimiento alcista. Y después aquí le metieron el pie al acelerador en esta vela para empujar el precio. Y ya osciló simplemente allí. Los lunes es muy común que hagan eso. Las ballenas pruebas a ver qué tanta venta o qué tanta compra hay en puntos importantes. Así que también tenemos el punto importante de los pivotes. Entonces, los indicadores tienen cierta función, no para tomar trades, pero sí para darnos información importante. Nota cómo justo donde el pivote también fue donde realizaron la sacudida. Pero es importante, los pivotes fueron desarrollados por los trades de piso en Chicago. Es importante saber utilizar los indicadores y sobre todo puntos importantes que nos dan a veces. Vamos a ver que tenemos noticias muy importantes sobre la inflación. Esta semana tenemos 2 diferentes noticias. Una que de core, inflación, core se llama CPI Core, que excluye energía y alimentos, otro lo incluye. Hay que estar viendo bien esos números. También hay un informe de PPI para ver cuánto cuesta el producto terminado. Y es importante también porque es lo principal que está moviendo el mercado ahorita. Podemos esperar una enorme reacción. La semana pasada tuvimos la buena noticia de que el empleo en Estados Unidos sigue fuerte y eso suscitó una enorme venta en los índices, que es esta vela que tenemos aquí. Ahora, las buenas noticias son malas noticias porque esto va a animar a la Reserva Federal a seguir apaleando la economía, subiendo tipos de interés para matar la demanda,
que es la única forma que tienen para combatir la inflación. Que muy importante poner atención a esas noticias esta semana. Los hidrocarburos, el petróleo, de estar en esos niveles que se sabía eran muy bajos y ahora ha subido hasta los $90 por barril. Estados Unidos y sus amigos de la OTAN siguen con la idea de crear un cartel de compradores, fijar el precio del petróleo de un productor como Rusia, y obviamente pues eso no va a pasar. La OPEC también contraatacó diciendo, ok, vamos a disminuir la producción entonces, y eso ha disparado nuevamente los precios de los hidrocarburos. Hay que poner mucha atención, como dije desde la semana pasada, para el gas natural. También tuvimos una caída fuerte, ¿okay? Y en estos niveles de la media móvil de 200 periodos fue donde tuvimos el movimiento alcista. Es posible que este sea el último movimiento bajista antes del inicio del invierno. Y digo, es posible, obviamente estamos simplemente haciendo proyecciones. Tenemos una corrección casi del mismo nivel que tuvimos aquí, ¿okay? Antes del movimiento alcista. Sabemos de la escasez de gas natural, sabemos de los problemas que hay ya, inclusive para entregar gas natural a Europa. Por lo tanto, es posible que esté haciendo una especie de micro acumulación aquí. Habíamos dicho que había que poner atención. Y los trades importantes los podríamos tener aquí. Hicimos varios trades del gas natural justo cuando llegó a los mínimos que fue esta, la primera vela de aquí. Vamos a la gráfica de una hora, que fue este nivel, ¿ok? Aquí se ve cierta compra después de esta especie de sacudida. Ahí realizamos el primer trade por $187. Después se revisitó este nivel al siguiente día, que es este. Esperamos que lo sacudieran, no se sacudió el nivel. Y si vamos a la gráfica de 15 minutos, notamos que aquí las señales, si se fijan, hay una sacudida en ambas direcciones, lo cual se vuelve confuso, y esa es la idea. No te quede un movimiento de rango. Sacudida bajista, sacudida alcista y regresa el precio, y luego tienes esta vela, que en algún punto era una vela roja sólida. Aquí, bueno, pues ya no sabes cómo, dicen dónde quedó la bolita, ¿no? De las 3 tazas donde las están pasando rápidamente. Y es lo que hace es precisamente las ballenas aquí, para limpiar y despejar el mercado. Aquí era la mejor entrada con el stop aquí. No entramos, aquí hay un nivel importante. Finalmente le meten el pie al acelerador a este punto. Aquí está el volumen que utilizan para empujar el precio por encima de este nivel. Aquí era un trade más seguro, con mejores características, mayor probabilidad, pero también el stop tiene que estar más alejado. Decidimos entrar allí en un trade. En retrospectiva, lo mejor hubiera sido entrar escalonadamente con una porción aquí y después añadir aquí. Como solamente teníamos una sola porción, decidimos cerrarlo cuando llegó a estos niveles por $575. Esto fue el siguiente día. Después de aquí, tuvimos en la gráfica de 4 horas, ya tenemos ciertas señales de la compra que están realizando. Ok. Aquí está esta. Fue precisamente ese día. Eso nos animó a entrar nuevamente. Probamos un movimiento más grande. Tenemos el inventario. Durante el inventario también realizaron una sacudida que la vamos a mostrar. Las noticias importantes de inventario fueron estas. Y nótese cómo vienen y sacuden estos niveles aquí. Ok. Después, con la corrección del dólar americano, hay un movimiento bajista. Y habíamos entrado nuevamente, no sacamos el trade aquí, con $600 de ganancia, decidimos dejarlo. Ahora un movimiento mayor, finalmente regresó y ejecutó nuestro stop al precio de entrada. Y ahora estamos viendo nuevamente dónde vamos a reiniciar la posición. El hecho de que haya regresado casi a los mínimos es probable, y hay que estar vigilando esta semana a ver si sacuden los mínimos nuevamente del movimiento. ¿Okay? Pero recuerden que a veces hacen esas maniobras. Aquí, por ejemplo, la compra ya había comenzado desde este nivel y sacudieron los mínimos con este movimiento. ¿Okay? Y eso nos da la W con divergencia positiva. Entonces vamos a ver si se avientan la misma maniobra aquí. Y a veces hay que entrar una o dos veces en un trade, sobre todo en un trade a largo plazo, ¿okay? Para un movimiento más grande, para la probabilidad de un movimiento mayor. Y eso es lo que intentaremos estar cazando esta semana, al igual que estar atentos a los movimientos de los índices y de las acciones, con las super noticias importantes de inflación, que es lo que está viendo el mercado ahorita.
Si deseas aprender a utilizar un conjunto de indicadores, no como los traders que los usan para trading para entretenimiento, tomando trades con tan poca información, sino como los traders profesionales para que te den información de puntos importantes donde se pueden realizar sacudidas, de puntos importantes donde hacen movimientos las ballenas, de puntos importantes cuando ya el movimiento está sobreextendido, como en este caso los índices, ¿okay? Movimiento ya sobreextendido. Tenemos una promoción, el cual es el seminario Los Pilares del Trading. Todo lo que tienes que hacer es en nuestro sitio de internet www.tácticasdetrading.com, dar clic en el banner que aparece al principio. Es un seminario de 8 horas con el cual de inmediato recibes acceso a 11 sesiones con más de 8 horas, donde hablamos de qué parte del análisis fundamental y cómo utilizarlo de una forma sencilla, o en este caso, los números de inflación, números de empleo, etc. Qué parte del chartismo clásico es bueno utilizar y cuál es contraproducente. Un pequeño grupo de indicadores que podemos usar para recibir información de alerta y confirmación. También análisis intramercado, cómo utilizarlo, hacia dónde fluyen los grandes capitales. Técnicas de control de riesgo avanzadas, como entrar escalonadamente, salir escalonadamente, como lo hacen las ballenas. Y vamos a dar acceso ya en un grupo privado por 6 meses. El curso tiene un costo de $297, pero solo por un par de días más va a tener un descuento del 66%. Lo puedes adquirir por solamente $97, una tercera parte de su valor. Puedes pagar con tarjeta de crédito con PayPal. Y solamente por un par de días más lo tendremos disponible, por lo que te animamos a que lo adquieras pronto.